Ahí está. Entonces, como decíamos, pues el día de hoy veremos este tema de biodiversidad y principalmente pues es importante dar una introducción a lo que es la biodiversidad. Nos dice, la biodiversidad es prácticamente todo lo que nos rodea, la multiformidad, los distintos seres vivos que se encuentran sobre la Tierra. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permite la combinación de múltiples formas de vida. Ya vamos a entender esto un poquito más adelante, ¿verdad? Y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. ¿Qué nos quiere entender esto? Nos está diciendo que básicamente la interacción de las especies y sobre todo un equilibrio dentro de las mismas van a poder garantizar la vida como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, pues todos somos una cadena alimenticia, ¿verdad? El hombre se come a la vaca, la vaca se come el pasto y las hierbas y otras cuestiones, ¿verdad? Y estas están interactuando con otras especies también, ¿verdad? Y así sucesivamente vemos que realmente todo es una cadena alimenticia, ¿verdad? Todos nos alimentamos en distintas direcciones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vemos ahí las interacciones que tiene esta variabilidad y sobre todo la biodiversidad. ¿Estamos? Bueno, antes de continuar con esto, quiero que veamos una situación, quiero que veamos esta imagen, ¿verdad? Esta imagen me parece bastante interesante, especialmente porque es algo que ya nosotros hemos platicado. Precisamente esta imagen yo se las puse en la primera clase de la primera unidad. No esta precisamente, sino una similar, una imagen similar yo les colocaba. Yo les decía, esta es la forma de organización biológica de los seres vivos, así como nos dice aquí, niveles de organización biológica de los seres vivos. Y es básicamente así es como se van organizando los seres vivos en la naturaleza, ¿verdad? Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Veamos que como lo más pequeño nosotros tenemos el átomo, ¿sí? El átomo que es un tema de estudio para nuestra próxima unidad. La próxima unidad vamos a comenzar a ver ya un poco acerca de las teorías atómicas, qué es el átomo, los modelos del átomo, que son cuestiones que sí me interesa que ustedes sepan y comprendan muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el átomo? Bueno, para que ustedes lo comprendan desde este momento, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros vemos, palpamos, tocamos, olemos, todo es materia. Y la materia está compuesta por átomos, ¿sí? Todo es materia, la piel, la madera, la tela, todo es materia, el agua, todo es materia. Entonces, el átomo es la unidad más pequeña de la materia que tiene las mismas características. Eso quiere decir que un átomo de oxígeno siempre va a ser igual a otro átomo de oxígeno, por ejemplo. Un átomo de hidrógeno siempre va a ser igual a otro átomo de hidrógeno. Un átomo de aluminio siempre va a ser igual a otro átomo de aluminio. Un átomo de oro, por ejemplo, siempre va a ser igual a otro átomo de oro. Y así sucesivamente, algunas variantes que podemos nosotros encontrar, ¿verdad? Entonces, veamos que según la imagen nos dice, esto va en orden creciente, ¿verdad? Vemos que el átomo es la unidad más pequeña, precisamente lo que yo les voy a resaltar acá, el átomo. Vemos que la unión de átomos nos forma moléculas, la unión de moléculas nos forma organelos celulares, ¿verdad? Recuérdense, a ver, mencióname un organelo celular, ¿alguien ahí que quiera participar? Un organelo celular, ¿como cuál? Jóvenes, un organelo celular, ¿como cuál? ¿Será que estoy hablando solo yo? Las mito, Ajá. La pared celular. Perfecto, la pared celular, las mitocondrias, retículo endoplásmico, muy bien, ¿qué más? Cloroplasto, muy bien. las ribosomas, creo yo. Los Retículo ribosomas, endoplasmático. retículo endoplasmático, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro? El lisosomas. Lisosomas, muy bien, ¿qué más? ¿Cómo se llama aquel organelo celular que El utilizan núcleo. las... Perfecto, el núcleo, muy bien. ¿Cómo se llama aquel organelo celular? El centriolo, perfecto. ¿Cómo se llama aquel organelo celular que utilizan las plantas para guardar agua?
decíamos, yo hasta les ponía la foto de las diferencias entre tal cosa, entre la célula animal y la célula vegetal, y les decía, miren la gran diferencia de este organelo, porque uno es muy, muy grande, ¿verdad? Porque precisamente lo utiliza para almacenar agua en las células. Vacuolas. La vacuola, perfecto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta unión de moléculas forma los organelos celulares. Los organelos celulares forman las células, los tejidos, los órganos, los aparatos y sistemas, los aparatos y sistemas, un organismo, la unión de organismos, pues una población, la unión de poblaciones nos forma una comunidad, la unión de comunidades más un medio vegetal, ¿verdad? Más un medio físico, pues nos forma un ecosistema, y la unión de los ecosistemas, pues un bioma, ¿verdad? Entonces, un bioma y la unión de los biomas, pues una biosfera. ¿Estamos? Entonces, realmente es bastante interesante ver cómo está organizada la vida como tal y nosotros la conocemos, ¿verdad? Sin embargo, existen algunas variantes importantes, ¿verdad? Sobre todo en el caso de la biodiversidad, pues vamos a ver ahorita un poco más adelante en qué trata, en qué puntos son los que va a alterar, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, pues es prácticamente todo lo que nos rodea, ¿verdad? La biodiversidad y cómo va a ir variando la vida, cómo va a ir variando, cómo va evolucionando principalmente, ¿verdad? Les voy a poner otro ejemplo muy fácil y sencillo. Por ejemplo, el ser humano a través de la historia ha tenido cambios, ¿verdad? Hay algunas personas que son, por ejemplo, de ojos verdes, de ojos claros, hay otras personas que son de ojos oscuros, marrón, castaños, hay otros que son más morenitos que otros, otros que son más blanquitos que otros que son de pelo claro, pelo canche, otros son pelo oscuro, otros son pelo rubio, otros son colochos, otros son pelo liso, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero ¿por qué se han dado estas variantes? Precisamente por la biodiversidad, precisamente por todas las condiciones diferentes que hay en el mundo. Así es como se ha ido desarrollando las características de cada ser vivo. Por ejemplo, una piel morena es mucho más resistente a la luz ultravioleta y a los rayos del sol, que pueden ser dañinos para una persona de piel más blanca, ¿verdad? De piel más blanquita. Entonces, todas estas situaciones son importantes tomarlas en cuenta, ¿verdad? Bien importante recordar esto, que todos los medios, todo lo que tenemos en nuestra vida, pues va a influir en esta biodiversidad. Entonces, ¿qué es la biodiversidad? Pues es un término empleado para referirse a la cantidad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, ¿verdad? Resultado de miles de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano, ¿verdad? Eso es bien importante, porque la biodiversidad muchas veces, como bien nos dice aquí, es el resultado de actividades, pues precisamente realizadas por el ser humano, la caza, la deforestación, incendios, etcétera, etcétera, ¿verdad? La tala de árboles, impresionante, ¿verdad? Entonces, realmente como vemos acá, por influencia creciente de las actividades del ser humano. Eso es bien importante, ¿verdad? No decir, es que hay biodiversidad porque así es la evolución, no, ¿verdad? Simplemente, sino que también en este caso, pues el ser humano, lastimosamente, genera, genera pues mucho daño, ¿verdad? También para generar biodiversidad. Bueno, hay tres niveles básicos de biodiversidad que vamos a estudiar, ¿sí? O a tres categorías, si lo podríamos llamar de esa manera. El primer nivel es una biodiversidad genética o diversidad intraespecífica. Veamos de qué trata esta biodiversidad genética o intraespecífica. Pues como bien le dice su nombre, ¿verdad? Va a ser una variación, va a ser una diversidad a partir de los genes, a partir de la parte genética del individuo, ¿verdad? Entonces, no sé, porque estuvo expuesto por mucho tiempo o porque varias generaciones han sido expuestas a cierta situación, pues van a haber alteraciones genéticas. Les voy a dar un ejemplo muy claro. La radiación que puede ser tan peligrosa, ¿verdad? Por algunos aparatos electrónicos o por algunas otras situaciones, la radiación
es un estímulo altamente provocador de biodiversidad. ¿Por qué? Porque va a variar en gran medida la genética de un individuo, ¿verdad? Y lastimosamente en algunos casos, pues dependiendo de la cantidad de radiación que una persona reciba, puede llegar a producir enfermedades como el famoso cáncer, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que todo lo que sea radiación lo va a producir, pero como les digo, ya en niveles muy altos, pues sí lo puede llegar a producir. Entonces, por eso nos dice la genética o diversidad intraespecífica, es básicamente esa biodiversidad molecular a nivel ADN, a nivel genética, ¿verdad? Nos dice, consiste en la diversidad de versiones de los genes y de su distribución, que a su vez es la base de las variaciones interindividuales, o sea, la variedad de los genotipos. Esto quiere decir que una variación en el código genético nos va a producir una variación en el genotipo, o sea, en lo que nosotros vemos, perdón, en el fenotipo, o sea, en lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algo genético que está condicionando esa situación, ¿verdad? Bueno, también tenemos la biodiversidad específica, también denominada biodiversidad de especies. Nos dice, esta es entendida como diversidad sistemática, consistente en la pluralidad de los sistemas genéticos o genomas que distinguen a las especies. Básicamente, una es a nivel un poco más individual. Luego tenemos la biodiversidad específica o de especies. Y por último, la biodiversidad ecosistémica. Nos dice, la diversidad de las comunidades biológicas cuya suma integrada constituye la biosfera. Hay que incluir también la diversidad interna de los ecosistemas, a la que se refiere tradicionalmente la expresión perdón, a la que se refiere tradicionalmente la expresión diversidad ecológica, ¿verdad? Entonces, veamos esta imagen para que aclaremos un poquito más. Veamos esta imagen bien importante. En esta imagen, pues, se resume básicamente estos tipos de biodiversidad, ¿verdad? Permítanme un segundito. Bueno, entonces continuamos, perdón. Bueno, como decíamos, entonces veamos estos tres niveles de biodiversidad, ¿verdad? Tres niveles bien importantes de biodiversidad, como decíamos, vamos desde lo más pequeño hasta lo más general, ¿verdad? Más pequeño, una biodiversidad de genes, ¿verdad? Alteraciones a nivel de los genes, luego alteraciones de las especies, ¿verdad? Alteración de una especie como tal, lo que nosotros estamos viendo, y luego los ecosistemas, ¿verdad? Van a ir variando. Nos dice los ecosistemas, diversidad de ecosistemas donde habitan las especies, ¿verdad? Eso también bien importante. Bueno, y un principal elemento de la biodiversidad, pues es toda esta cadena alimenticia. Como ya decíamos, al final todo es una cadena. Si nosotros, para donde nosotros veamos, todo el tiempo estamos relacionados de alguna manera con las demás especies, ¿verdad? Todo el tiempo, independientemente de lo que consumamos, de lo que comemos, todo el tiempo estamos directamente ligados, ¿verdad? Si le podemos llamar de esa manera, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con esta parte? No, profe. No, muy bien. Importancia de la biodiversidad. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Bueno, para comenzar, antes de dar la explicación, pues para comenzar podemos decir que la biodiversidad es importante porque nos permite
anteponernos ante algunas situaciones, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, la biodiversidad es como un reflejo, ¿verdad? Es como un reflejo de la evolución. Todo el tiempo va a estar mejorando y sobre todo acostumbrándose a los medios en los cuales se encuentra, ¿verdad? Nos dice, la biodiversidad es la mayor riqueza de nuestro planeta, ya que ha asegurado el mantenimiento de la vida a lo largo de los diferentes procesos geológicos que han acontecido en la Tierra. Es bien importante, ¿verdad? Lo que nos dice aquí. Ha asegurado la vida en la Tierra. ¿Por qué? Recuérdense que la Tierra todo el tiempo a través de la historia, o la historia nos dice que siempre ha tenido situaciones de meteoritos y de situaciones similares, ¿verdad? Entonces, a través de la biodiversidad y sobre todo esa capacidad de poder anteponerse ante esas situaciones son las que han permitido que la vida continúe, ¿verdad? Definitivamente. ¿Sí? A pesar de que los dinosaurios están extintos ya desde hace varios millones de años, el ser humano continúa acá, ¿verdad? Y hemos visto situaciones en las cuales se determina diferencias físicas, ¿verdad? Entre el ser humano que existía antes al que existe actualmente, ¿verdad? Por eso vemos las etapas del darwinismo, ¿verdad? Que nos decía el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neanderthalis, ¿verdad? Y así, pues, sucesivamente, ¿verdad? Bueno. Nos dice, las actividades que realizan el ser humano en los ecosistemas está poniendo en peligro la biodiversidad, provocando la extinción de numerosas especies a un ritmo muy alto, con graves consecuencias en la biosfera. Bueno, eso es de gran importancia también, ¿verdad? Como decíamos desde el inicio, las actividades, las acciones del ser humano muchas veces ponen en peligro toda esta biodiversidad. Entonces, con graves consecuencias, ¿verdad? Definitivamente, no solo por la tala de árboles, sino ya vamos a ver ahorita un poquito más adelante qué otras actividades son las que ponen en alto riesgo la biosfera, ¿verdad? Las biosferas en las cuales se encuentran. Pues aquí vemos básicamente lo que sucede en algunas otras situaciones, ¿verdad? Pero ¿qué impactos tiene sobre la biodiversidad? ¿O qué situaciones son las que van a provocar biodiversidad? Bueno, los principales impactos sobre la biodiversidad son la deforestación, la contaminación, la sobreexplotación y actividades furtivas, los incendios, y la introducción de especies, ¿verdad? Ya vamos a ver ahorita cómo es que todo esto nos condiciona para una biodiversidad. Veamos de primero la deforestación, ¿verdad? Como ya decíamos, la deforestación es esa acción de la tala de árboles, ¿verdad? Como ya todos la conocemos. Bastante sencilla, no hay por qué darle mayor vuelta a esta situación. La deforestación, pues nos dice la tala de árboles en los bosques se debe principalmente a la explotación de madera, minería, la necesidad de obtener nuevas tierras de cultivo y la construcción de infraestructura y urbanizaciones, ¿verdad? Eso es lo que pasa muchas veces en nuestros territorios, ¿verdad? Que van a hacer tal cosa y vuelan, se talan bosques completos, ¿verdad? Talan árboles de cientos de años, árboles en perfecto estado y pues ya nunca siembran, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa muchas veces. Bueno, continuamos. También la contaminación. Veamos esas imágenes que están ahí, ¿verdad? A ver, qué opinan ustedes de esas imágenes? ¿Alguien quiera dar una opinión al respecto? ¿Cree que está bien? ¿Cree que está mal? ¿Qué creen que podemos hacer respecto a eso? ¿Alguien que quiera participar? Pues está muy mal. Ay, ¿qué podríamos hacer ante estas situaciones? Bueno, no cortar árboles y no tirar basura. Pero, mire, pues, por ejemplo, en esta imagen, en esas tres imágenes que nosotros tenemos acá, vemos ahí un río de aguas negras, ¿verdad? Que está cayendo literalmente a un río que probablemente no era de aguas negras o no estaba contaminado, ¿verdad? Por ejemplo, también vemos un camión que sigue tirando más basura. Y la basura, déjenme decirles, la basura es un problema mundial que todo el tiempo vamos a tener, todo el tiempo vamos a estar nosotros desechando
por más ecoamigables que una persona quiera hacer, todo el tiempo va a estar generando basura, absolutamente todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un problema que toda la vida vamos a tener. Sin embargo, en algunos países ya se han tomado medidas, no solamente para evitar la creación de basura, ¿verdad? Hoy en día tenemos que, por ejemplo, utilizar bolsas recicladas para ir a un comercial, ¿verdad? Porque ya nadie da bolsas plásticas. Y entre esas otras situaciones, ¿verdad? Pero como les digo, sin embargo, eso es una situación que no se trata desde ese punto, sino que se trata con plantas tratadoras de basura, ¿verdad? Entonces, realmente aquí en Guatemala no hay una planta como tal establecida. Sin embargo, en otros países ya se ha iniciado con esta situación, teniendo resultados pues muy favorables, ¿verdad? Entonces, sí son de las situaciones que Guatemala debería de comenzar a indagar en ese sentido, ¿verdad? Pero, como les digo, pues esto con el tiempo se va a ir dando. Bueno, como les decía aquí, la contaminación, pues las diversas formas en que se contamina el agua, los suelos y el aire provocan la alteración genética de los organismos, siendo esto consecuente de la desaparición de numerosas especies, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros tenemos el caso del agua Matitlán, ¿verdad? Que lastimosamente por contaminación de aguas negras, pues se arruinó, ¿verdad? Totalmente arruinado el agua de Matitlán, ¿verdad? Precisamente por esto. La sobreexplotación y actividades furtivas, este es otro problema grande aquí. Por ejemplo, veamos la sobreexplotación que se da muchas veces a algunos ríos, ¿verdad? Que por la pesca se sobreexplotan las áreas, la sobreexplotación que se puede dar también hacia algunos lagos también. La caza furtiva, por ejemplo, veamos ahí los tigres, en Guatemala se da la caza furtiva principalmente de jaguar y de armadillos, de venado, ¿verdad? El mismo quetzal que fue una especie que sufrió la caza furtiva, ¿verdad? Entonces, realmente pues es una situación bien especial, ¿verdad? Y sobre todo pues que hay que evitarla a toda costa, ¿verdad? La caza principalmente. Muchas veces lo hacen con el simple hecho de tener una piel de un animal, tener el plumaje de un animal, ¿verdad? Cuando realmente pues vemos que no genera nada bueno para nuestra biodiversidad, ¿verdad? Los incendios, ¿verdad? Ya sean producidos por el hombre o no producidos, pero son de gran importancia, ¿verdad? Precisamente para evitar también la biodiversidad. Nos dice, es uno de los impactos más importantes porque afectan al ecosistema en todos sus componentes, el suelo, el agua, la atmósfera, la biodiversidad. Tanto se ocurre en forma natural o son provocados. Los incendios alteran gravemente el hábitat de las especies, ¿verdad? No sé si alguien conoce o está familiarizado aquí con la palabra o el término de la rosa, que es algo que se utiliza en la agricultura. ¿Alguien sabe qué es la rosa? La rosa, ¿no? ¿Nadie? Bueno, la rosa en la agricultura es un procedimiento que se realiza para limpiar los terrenos posteriormente a la cosecha, ¿verdad? Entonces, luego que pasa la cosecha, se limpian los terrenos, ¿verdad? Y lastimosamente en algunas ocasiones pasa que le prenden fuego a todo lo que queda posteriormente a la cosecha, se le prende fuego para poder limpiar el terreno, ¿verdad? Pero lo que sucede muchas veces con estos incendios controlados, se les llaman, es de que se pierden los minerales que están en la tierra, que no van a nutrir a los siguientes cultivos. Se pierden esos minerales y posteriormente, pues, definitivamente a las plantas les va a costar crecer, ¿verdad? Porque precisamente por el fuego, pues, se quemaron los minerales y no los pueden aprovechar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que ocurre mucho en nuestro país. Cuando ustedes vean incendios controlados en lugares donde habían cultivos, posteriormente a una cosecha, probablemente están haciendo la rosa ahí, ¿verdad? Y ya, por último, ya para terminar, la introducción de especies, ¿verdad? Esto también va a generar gran biodiversidad, o sea, va a generar variaciones, porque imagínense, si ustedes lo llevan a un lugar que no es su clima habitual, lo llevan a vivirse para allá a un lugar,
pues imaginemos que a nosotros nos mandan al Polo Norte, ¿verdad? Donde nunca estamos acostumbrados, o nos mandan al desierto del Sahara, definitivamente vamos a sufrir, ¿verdad? Vamos a sufrir porque no es un clima al cual nosotros estemos acostumbrados. De igual forma, la introducción de especies, ¿verdad? Nos dice las especies importadas para ganadería, pesca, caza de animales exóticos, mascotas, que entran en competencia con las especies autóctonas, que son desplazadas o eliminadas de su área natural, ¿verdad? Entonces, definitivamente todo esto hace sufrir a estas especies porque no están en su ambiente natural, ¿verdad? No están en su hábitat natural. Por lo tanto, eso también genera biodiversidad. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda, comentarios, algo antes de finalizar? Seguros que no hay dudas ni comentarios. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, pues, vamos a ver qué hora es, unos menos. Ya va a terminar el periodo, ¿verdad? Quiero ver quiénes están aquí presentes. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, jóvenes. Entonces, por favor, les encargo yo que estén realizando sus tareas, que esta tarea todavía creo que no se las he subido todavía, no, todavía no se las he subido, se las subo en un ratito a la plataforma para que ustedes la puedan realizar. Y como les digo, pues no dejen nada para el tiempo, ¿verdad? Por favor. La otra semana terminamos nuestros últimos 10 puntos de zona, así es de que por favor no falten a clase la próxima semana. Es bien importante que estén en clase. Ya les voy a dar indicaciones yo para esos últimos 10 puntos. Así es de que, por favor, tomarlo en cuenta, ahora no se les va a olvidar. Y como les digo, pues ya estamos solamente al día de hoy y el próximo domingo, y el siguiente ya estamos en exámenes, ¿verdad? Así es de que pilas ahí, por favor. Muy bien, ¿estamos? Entonces, ¿dudas, comentarios o algo en particular? Bueno, muy bien. Bueno, entonces quedamos hasta ahí, jóvenes. Permítanme ver si tienen alguna duda ahí. No, muy bien. No hay dudas. Vamos a quedarnos hasta ahí entonces. Y nos vemos la próxima semana. Permítanme, no se van a desconectar todavía. Entonces nos vemos la próxima semana, jóvenes. Que estén muy bien.